Gobernador, se cumplió un año de su mandato. ¿Qué evaluación puede hacer? Bueno, como creo que le pasó a toda la humanidad, se podría decir, un año rarísimo, un año inesperado y sin precedentes por el tema de la pandemia. Es algo que pasa, bueno, que la última vez que pasó fue hace más de 100 años, así que nos cambió los planes a todos. En ese sentido es un poco difícil evaluar porque uno en general evalúa lo que pasó con lo que esperaba y la verdad que lo que esperábamos era otra cosa y esto nadie lo esperaba. Entonces creo que en el término de evaluación lo primero que hay que hacer es hablar de la respuesta a la pandemia, que es lo que está preocupando hoy de nuevo al hemisferio norte, especialmente, que está con un brote grandísimo. Ujú. Estos días son los más contagios, más muertes de toda la historia del coronavirus. Tal vez acá, como estamos ya en temporada de más calorcito, pero también con sus cosas porque en la región se están viendo crecimiento de casos y acá tenemos que seguir cuidándonos. Pero tomando esto, lo que te diría es que el principal peligro era quedarnos sin camas, porque cuando empieza la epidemia, lo primero que vimos en los canales de televisión fue lo que ocurría en España, lo que ocurría en varias partes de Europa, mismo en Estados Unidos, y era eso de bueno, fosas colectivas, de problemas en la atención, de enfermos en los pasillos, de tener a un médico que cuente llorando, no sé si se acuerdan ustedes, esas Sí. primeras imágenes, a mí me quedaron llorando que tuvo que sacarle el respirador a una persona para dárselo a una menor. Son situaciones muy dramáticas, como lo es todo lo del coronavirus, pero evitables. Ahora estamos viendo un segundo brote donde vuelve a pasar lo mismo en los mismos países que antes, o sea que pasaron 2 veces por lo mismo y no pudieron dar una respuesta, por lo menos que evitara, como pasó hasta ahora acá, en la provincia de Buenos Aires, que pasara, que hubiera que elegir a quién dejar morir. Me parece que fuera de toda la calamidad del coronavirus, ese era un tema que se podía evitar y se evitó, y no se evitó fácilmente porque encontramos una estructura hospitalaria muy deteriorada, sin insumos, sin nada, y en marzo empezó la pandemia. Tuvimos que traer aviones desde China directamente, 21 aviones, nunca se hizo, y la verdad que es difícil evaluar la acción de gobierno con un escollo de este tipo. Si yo tuviera que decir lo que pensábamos hacer, y tal vez hablando de lo que ustedes me quieran preguntar más adelante, de una autocrítica o algo, la verdad que es muy difícil porque uno venía con mucho entusiasmo, sobre todo reactivar la producción, el empleo, la industria, después de esos 4 años neoliberales, y la verdad que empezamos y hasta marzo veníamos con toda una serie de decisiones y hubo que cambiar el curso totalmente y entramos en una crisis que yo veía en Gran Bretaña es la peor en los últimos 300 años, o sea, desde el origen del capitalismo prácticamente. Gobernador, con este panorama que usted nos presenta en torno a lo que ha sido este año difícil, producto de la pandemia claramente que ha asignado gran parte del rumbo de lo que ha tenido que hacer su gobierno y también el de Alberto Fernández, ahora viene la otra etapa, que es la etapa de la vacunación. Efectivamente, ¿cómo va a ser la vacunación en la provincia de Buenos Aires? Porque tenemos entendido incluso que usted fue uno de los primeros que se interesó, por ejemplo, por el desarrollo de diversas vacunas, entre ellas la vacuna rusa, la Sputnik, que días atrás el propio presidente de la República anunciaba su compra y su implementación como la primera que va a darse en la República Argentina. Mira, si alguien recuerda en ese momento que dábamos una conferencia de prensa con Larreta también, eh, yo no me acuerdo cuándo exactamente, pero fue más o menos cuando me enteré de que apareció la primera vacuna, dije es por ahí, y iniciamos acá en la provincia un contacto con todos los que pasaban a fase 3 que se llama, o sea, con vacunas que hubieran superado la primera parte de testeo, que es lo que determina si la vacuna es segura o no segura, hasta la fase 2. Después lo que se va viendo es su efectividad en términos de cuánto dura la protección, de otros temas que no puedo decir que son menores, porque son de salud, pero distinto. Entonces nos empezamos a contactar desde la provincia con algún proveedor de China, algún proveedor, bueno, el fondo de inversión de Rusia, aunque ahora hay otra vacuna más en Rusia. Hablamos también porque estaba hablando Nación casi inmediatamente y porque yo lo llamé por teléfono a Sigma por el tema de la vacuna de AstraZeneca y pudimos hablar también con la gente de un laboratorio norteamericano que no está llegando en este mismo tiempo. O sea que lo que puedo decir es que la vacuna cambia todo desde que apareció, porque es una respuesta científica, digamos, moderna a un virus tan grave, ¿no? Una respuesta que no es una cura,
porque si alguien está enfermo y se da la vacuna, la verdad que no es que se cura. El tema es que es preventivo. Entonces tenemos un instrumento para combatir al coronavirus. Hay varios proveedores, nos contactamos con varios. Se inicia lo que yo llamo el año de la vacunación, que no es el fin de la pandemia, no es la pospandemia, es la vacunación, es una transición. Esa transición va a permitir que a medida que vayamos recibiendo dosis, tenemos planteado, y a veces probablemente el que no sepa cómo es esto, diga, bueno, vienen a vacunar. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de personas en un territorio muy, muy amplio, con situaciones muy diversas. Hay que armar una logística que, lo digo con toda certeza, nunca se planificó ni se hizo en la historia. Como tampoco nadie pasó una cuarentena de este tipo y tuvo que ampliar 1.300 camas de terapia intensiva en 3 meses. Son novedades a las que hay que dar una respuesta. Estallan los países o no llegan, nosotros pretendemos que la provincia de Buenos Aires, más allá de todo lo estructural que tiene, pueda decir, nosotros tuvimos los respiradores, nosotros tuvimos la vacuna. Después van a ser meses de vacunación, porque algo rapidísimo es 2 millones por mes de personas. Y a 2 millones por mes, vacunar 12 millones, que sería para lograr la inmunidad, más o menos el 60% de los habitantes de nuestra provincia, llevaría como 6 meses. Entonces, en el mejor de los escenarios, si la vacuna llega a tiempo y si no hay percances en su proceso de aplicación, que puede haber de todo tipo, estaríamos tardando como 6 meses en vacunar hasta lograr la inmunidad. Mientras tanto, es cierto, si uno vacuna a los mayores de edad, que son los que tienen más riesgo con esta enfermedad, y va solucionando una parte del problema, aunque no es todo, es una parte muy importante porque puede ir bajando la mortalidad, aún si siguen los contagios, si vacunamos a los esenciales, a los de riesgo. Así que bueno, muy esperanzado. La verdad es que como no es una lámpara, digamos, para pedir deseos, ni nada parecido, pero es un cambio muy fuerte. Gobernador, al inicio de la cuarentena, la justificación que se encontró para imponerla, por definirlo de algún modo, fue entre la economía y la salud, priorizamos la salud. Desde el gobierno nacional, lógicamente que no fue una decisión suya, pero imagino que usted habría acompañado esas medidas, ha acompañado esas medidas desde la convicción también, no solamente por una cuestión de, si se quiere, de obediencia partidaria. A lo que voy es, ¿usted cree que, por ejemplo, estas medidas que se han tomado en la primera fase de la pandemia, ahora se está hablando, como usted mismo lo mencionó, viene la segunda ola de pandemia, y es probable, no digo que sea seguro, pero es probable que el gobierno recurra a las mismas medidas que tomaron en la primera fase? ¿Usted considera que se deberían aplicar las mismas fórmulas o habría que modificar algo? Mira, estoy chusmeando el teléfono porque me encantaría un segundo compartir con vos. Nada, es un segundo, una noticia que acabo de leer, que dice, bueno, que habla de que Suecia y Alemania habían decidido mantener abiertas las escuelas y ahora deciden cerrarlas. Sí, hasta el 10 de enero. Alemania y Suecia, que han cambiado varias veces las políticas ante el coronavirus. Yo creo que el coronavirus, por eso es algo que hay que evaluar también cuando afortunadamente podamos cerrar la historia del coronavirus, porque hay países que han cerrado mucho, hay países que han cerrado poco y después cambiado la estrategia, hay países que han cerrado durante un tiempo y luego abierto y después encontraron un segundo brote muy violento, hay países, es decir, y además cada país es difícil de comparar con el otro, decir que, qué sé yo, no sé exactamente, pero tendrá una cantidad de habitantes entre 5 y 10 veces más chica que Argentina. Son países más chicos que mi provincia, los escandinavos. Entonces, comparar la experiencia en economías muy avanzadas, en economías con climas muy distintos. Pero aún diciendo eso, lo que yo creo es que se está haciendo camino al andar, ¿no?, con el coronavirus. Y que aquí una de las primeras cosas, por lo menos que a mí me preocupaba, era que si acá nos pasaba como pasó en algunos países, incluso en la región, y hoy está volviendo a pasar, nos hubiéramos quedado sin instalaciones para dar atención, porque los contagios es algo, y los fallecimientos, es algo que no sé la estadística y cuándo va a ser el momento adecuado para ver cuál fue la estrategia más exitosa. Por ahora, yo te diría, fracasan todas, casi, porque lo que se quiere es evitar contagios y muertes, y la verdad que estos brotes, rebrotes, en Estados Unidos van por el tercer brote, con estados que fueron muy restrictivos, estados que fueron muy abiertos. Todos tuvieron problemas económicos,
Y de nuevo, cada economía, por ejemplo, a nosotros, una cosa que nos afecta mucho es el comercio mundial, más allá de lo que hagamos. Yo creo que lo de cuidar la salud Sí. nos permitió a nosotros que no tengamos que vivir, que el trauma es horrible, porque todos conocen a algún familiar, algún conocido, ahora ya son públicos, ¿no? Y conocidos por todos los que terminan falleciendo por esta horrible enfermedad. Y eso no tiene un número para ponerle, ¿no? Eso son pérdidas. Incluso gente de 80 años dicen, bueno, murió, pero tenía 80 años, podía haber vivido 10 más. ¿Por qué le vamos a cortar la vida con un virus? Entonces, creo que es muy difícil de comparar. Ahora, siendo muy sincero, me parece que si nosotros no nos hubiéramos tomado esos primeros meses de caída muy fuerte de la movilidad, estábamos condenados a tener que decidir quién se moría. Condenados. Lo que quiero decir simplemente es que el tipo de medidas, por ejemplo, hoy se conoce mucho que la mayoría de los contagios ocurren o es muy contagioso tener reuniones en lugares cerrados durante un tiempo prolongado. Y al principio parecía que era más un tema de contacto, de tocar algo. Y hoy se sabe que al aire libre los contagios no se evitan, pero son menores. Hemos aprendido muchísimo. Ahora, lo que te puedo decir es que si nos quedábamos sin cama era algo que pasaba en los primeros meses y que yo miro a vecinos, incluso a provincias argentinas, que tuvieron una situación más complicada, que la más complicada de las provincias, que la de Buenos Aires. Así que para nosotros fue fundamental. Sí. Y después también que, por más que hubiera decisiones, si uno mira indicadores de movilidad muy objetivos y muy comparables, como es la que hace Google o Apple con los telefonitos celulares, lo que uno encuentra es que en Argentina, de caída muy fuerte, la movilidad hubo muy poquito tiempo. Después empezó, o porque ciertas actividades no pararon nunca, o porque aflojó también el miedo de la gente, que es otro factor, viendo las imágenes que se te quedan clavadas, ¿no? Entonces, tiene también toda una historia la movilidad independientemente de las medidas. Yo creo que lo más significativo como factor, si me preguntás hoy, es la solidaridad de la gente que tomó medidas de protección, aún no siendo población de riesgo, porque uno podría haber dicho, si a mí se me puede presentar leve, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a dejar de hacer? Es como pasar un semáforo en rojo. A mí todos los demás paran y yo no, ¿qué importa? Me parece que esa solidaridad en la provincia de Buenos Aires, donde las condiciones a veces, hablando de un estudio de televisión o de la casa de uno, no tienen en cuenta lo vulnerable que es alguna parte de nuestra población y que es la primera que hay que cuidar.